A la joven Sanda la engañaron para que se trasladara hasta las afueras de New Albany, en el estado de Indiana. Una vez allí, ubicadas en un lugar discreto, las 4 chicas que la acompañaban la obligaron a desnudarse. La ataron de pies y manos y comenzaron a darle patadas y puñetazos. Sanda, cuyo único delito había sido salir con la expareja de una de aquellas adolescentes, fue estrangulada y apuñalada. Todavía con vida, la rociaron con gasolina. Murió carbonizada ante la mirada impasible de aquellas criminales. La víctima tenía apenas 12 años. La principal asesina, Melinda, no superaba los 15. Esta noche abriremos un expediente cuyas protagonistas son adolescentes. Chicas con una infancia difícil, nacidas en familias desestructuradas que finalmente se dejaron llevar por la agresividad y por la violencia. Conoceremos casos como el de Alisa Bustamante, una muchacha de 15 años con tendencia al suicidio y a la autodestrucción, que mató a una niña de 9, solo porque quería saber qué se sentía al asesinar a alguien. O la historia de Brenda Ann Spencer, de 16 años, víctima de abusos por parte de sus padres, que desde su ventana, con un rifle semiautomático con mira telescópica, tiroteó a los niños que se encontraban en la puerta de una escuela de Cleveland. Todas ellas eludieron la pena de muerte por su corta edad y por haber colaborado con la fiscalía. Pero sus historias provocaron un tremendo espanto en la sociedad norteamericana. Hoy, en El Tiempo para la Crónica Negra, conoceremos algunos de los crímenes más despiadados de los últimos años. Todos con un denominador común, que fueron cometidos por asesinas adolescentes, chicas que parecían completamente normales, pero que escondían una mente criminal. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Podríamos empezar, si te parece, por la historia de Alisa Bustamante. ¿Qué se sabe de ella? Alisa nació el 28 de enero de 1994. Es decir, hoy tiene 23 años. Efectivamente. Y nace en el estado de Missouri, en Estados Unidos, y por desgracia no tuvo un entorno familiar normal. Su padre, por ejemplo, era un delincuente que solía pasar más tiempo en la cárcel que en su casa. De hecho, en el momento del suceso que vamos a contar a continuación, estaba en prisión por haber robado en una tienda. Y su madre no era mucho mejor. Al igual que su pareja, abusaba de las drogas y había sido detenida en diferentes ocasiones por conducir borracha. O sea, una niña que se cría sola, ¿no? Pues sí, a veces sola, a veces con su abuela materna, pero siempre se sintió sola, eso sí, y fue gestando en ella un carácter agresivo, como si odiara a la humanidad por no poder tener lo que los demás sí tenían, que era una vida estable. Y esa desatención terminó provocándole, a muy corta edad, una psicopatía que la convirtió en una persona peligrosa, pero que a priori pasaba completamente desapercibida. ¿Se puede determinar que, a pesar de ser una buena estudiante, a pesar de que su abuela quiso inculcarle los sentimientos religiosos, su desarrollo social, relacional, era muy difícil, ¿no? Muy difícil. De hecho, desde muy pronto se pudo percibir que iba por el mal camino. Lo que pasa es que esos detalles eran considerados, pues, como cosas de adolescentes y nadie imaginó jamás que llegaría al extremo de matar. Por ejemplo, Adolfo, en YouTube tenía un canal en cuya descripción aparecía una frase lapidaria: me gusta matar gente y hacerme cortes en la piel. Y en Twitter algo parecido. Ahí ponía: estoy en un lugar en el que no quiero estar.
busco una razón para todo este dolor. Oye, ¿y lo de los cortes en la piel era un rollo estético en las redes o era verdad? Era verdad, no solamente se cortaba con cuchillas, marcándose, por ejemplo, palabras como odio, sino que también se apagaba cigarrillos sobre la piel. Esa tendencia a la autodestrucción la llevó a intentar suicidarse tomando tranquilizantes. Lo que pasa es que no murió, pero fue difícil para los psicólogos el sacarla de esa depresión en la que estaba inmersa y, bueno, solamente pudo ser aliviada un poco tomando Prozac, que es un potente antidepresivo. Alisa Bustamante siguió mostrando el mismo comportamiento psicopático. En sus redes sociales era frecuente ver fotografías en las que mostraba cortes en las muñecas o con posturas muy singulares, con un par de dedos sobre la sien, como si estuviera a punto de dispararse, o vídeos en los que protagonizaba secuencias peligrosas, arriesgando su propia integridad. Una de sus amigas, Jennifer Meyer, contó lo siguiente: yo estaba con Alisa en una fiesta y ella me dijo, ¿sabes? Me pregunto lo que sería matar a alguien. La tragedia llegó cuando se hizo amiga de una vecina de Elizabeth Kay Olten. Una vecina muy diferente a Lisa. Era una chica de 9 años, poco atractiva y que además tenía problemas de obesidad. Pero era una niña más bien tímida y algo asustadiza. Algo parece que estaba gestando ya en la mente de Alisa Bustamante, porque el 16 de octubre del año 2009, 5 días antes del asesinato que ahora contaremos, estuvo cavando un agujero a modo de tumba en el bosque. Sí, Alisa lo quiso tener todo preparado para cuando se le presentara la oportunidad. Al igual que el comentario que le hizo a su amiga Jennifer, escribió en su diario que quería saber lo que se sentía al matar a alguien. Y el 21 de octubre de 2009, cuando tenía 15 años, Alisa se lanzó, puso en práctica su fantasía de matar. Por aquellos días, el psicólogo había aumentado al adolescente la dosis de Prozac y luego se comentaría incluso que aquella dosis un poquito más alta de lo normal pudo haber aumentado su carácter violento. ¿Cómo fue aquel asesinato del que me hablas? El crimen lo cometió por la tarde. A eso de las 6:15, Alisa convenció a Elizabeth para que la acompañara al bosque y la niña no puso inconveniente, no tenía motivos para desconfiar. Cuando estaban en un lugar apartado, cerca precisamente de donde había cavado aquella fosa, Alisa actuó con Elizabeth de manera absolutamente brutal. Primero le dio un golpe en la cabeza que la dejó medio inconsciente, después comenzó a estrangularla, pero viendo que Elizabeth se resistía a morir, la acuchilló varias veces con una navaja que llevaba en el bolsillo. Luego, estando todavía viva, le hizo un enorme tajo en la garganta y se quedó allí sentada viendo cómo se desangraba por completo. Alisa, la joven asesina, usó la zanja que había excavado unos días antes para esconder el cuerpo de su víctima. Tapó el hueco con tierra, vegetación, con escombros. Aquella tarde, la madre de Elizabeth, al ver que su hija no regresaba a casa, avisó inmediatamente a la policía y se puso en marcha un operativo de búsqueda con un buen número de voluntarios que comenzaron a rastrear el bosque. La policía, por su parte, usó perros y helicópteros para intentar localizar a la niña. ¿Alisa llegó a escribir en su diario algún detalle sobre lo que había hecho? Sí, hay un pasaje muy significativo. Dice lo siguiente: acabo de matar a alguien. La estrangulé y apuñalé y ahora está muerta. No sé cómo me sentí en ese momento. Fue sorprendente. Ha sido increíble. En cuanto superas el momento de «oh Dios mío, no puedo hacerlo», es una experiencia increíble y muy agradable. Ahora estoy un poco nerviosa y temblorosa. Me tengo que ir a la iglesia. Ja, ja, ja. ¿En qué momento comienzan a sospechar de Alisa? La verdad es que al principio la policía pensó, como era normal, que algún secuestrador andaba suelto por la zona y que él sería el responsable de la desaparición de Elizabeth. Pero poco después, una amiga de Alisa la señaló como sospechosa. Aquella adolescente había faltado al instituto al día siguiente de la desaparición. Y bueno, a partir de ahí todo fue bastante fácil. La policía pidió una orden de registro de la vivienda y allí se encontraron con el diario en el que confesaba su crimen. Estamos hablando de una niña adolescente, de una niña.
Esta chica, Alisa, confesó. Y no solamente confesó, sino que llevó a la policía hasta el lugar en el que Elizabeth estaba enterrada. Allí habían estado, además, buscando poco antes, pero se ve que el cuerpo estaba muy bien escondido. Pero claro, ahora la justicia tenía el dilema de si juzgar a Lisa como a una adulta, enfrentándose así quizá a la pena de muerte, o como a una menor de edad. Finalmente se optó por lo primero, y por eso su abogado dijo lo siguiente: estamos destruyendo su infancia y firmando una sentencia de muerte para Lisa. Ella no va a sobrevivir tanto tiempo en la cárcel. El miedo de Alisa ante la perspectiva de ser juzgada como adulta la llevó a intentar suicidarse en su celda cortándose las venas. Por eso, fue internada en un hospital psiquiátrico para poder ser controlada. La opinión pública estaba indignada. Eran muchos los que deseaban la pena de muerte para Alisa. Para entonces, la víctima, Elizabeth, ya había sido enterrada durante una ceremonia que sirvió de homenaje a la pequeña y a la que su féretro llegó sobre un carruaje tirado por caballos blancos y adornado con globos de color rosa. José Manuel, ¿cómo fue el juicio contra esta adolescente asesina? Ese juicio comenzó el 8 de diciembre de 2009. Alisa fue llevada a la sala del tribunal de Jefferson City con grilletes en los brazos y en las piernas. Y el proceso fue bastante largo y aunque en un primer momento la adolescente se declaró no culpable, 2 años después lo hizo como culpable de asesinato en segundo grado. Incluso en ese momento reconoció que su primer pensamiento, antes de hacerse amiga de Elizabeth, era nada menos que matar a sus 2 hermanos. ¿Cuál fue la condena? Precisamente por el hecho de reconocerse culpable, evitó la pena de muerte o lo que sería la cadena perpetua indefinida y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir pues entre 10 y 30 años, dependiendo un poco de su comportamiento en prisión. Aquello, como es lógico, provocó la protesta de los padres de Elizabeth, de la niña asesinada, y de muchas personas que estaban preocupadas al saber que Alisa podría salir a la calle en un futuro. Casi al final del juicio, Alisa Bustamante se levantó y se dirigió a los padres de la víctima diciendo: estoy extremadamente arrepentida. Sé que las palabras no son suficientes y que no pueden describir lo terriblemente mal que me siento. Si pudiera dar mi vida para devolverles a su hija, lo haría. Lo siento mucho. Pero la abuela de la víctima dijo que Alisa debería salir de la cárcel el mismo día en que su nieta saliera de la tumba. La madre de la víctima apodó a Alisa como el ángel exterminador, un monstruo maligno. Abrimos nuestro segundo expediente. Seguimos en Estados Unidos para conocer a Brenda Ann Spencer, nacida el 3 de abril de 1962 en San Diego, California. Siempre destacó por su carácter solitario y por creer que todos la rechazaban, por no ser precisamente atractiva y por usar unas enormes gafas. Como en el caso de Alisa Bustamante, José Manuel, Brenda también tuvo una infancia complicada. Pues sí, porque sus padres no eran precisamente un ejemplo, tal y como pasaba efectivamente en el caso de Alisa. Los padres de Brenda eran bastante violentos y la maltrataron en varias ocasiones. Además, en el momento en el que se separaron, ella quedó a cargo del padre y por lo tanto convivió con un hombre agresivo, un hombre adicto al alcohol y que incluso, como luego reconoció la propia Brenda, abusó sexualmente de ella en alguna que otra ocasión. Imagino que naturalmente esto le debió ir generando taras, traumas, daños psicológicos, ¿no? Pues sí, eso parece. Aunque era buena estudiante, sus profesores, incluso los psicólogos de la escuela, advirtieron a los padres de que tenía tendencia al suicidio. Pero la cosa fue a mayores cuando la policía detuvo a Brenda por disparar en la escuela con una pistola de aire comprimido. La misma pistola con la que últimamente solía matar pájaros en su barrio. ¿Y nunca pensaron sus padres en
en ponerla en manos de un psicólogo en tratamiento psicológico. No, eso es lo extraño, fue todo lo contrario. De hecho, en 1978, cuando Brenda tenía 16 años y ya había sido arrestada por robo alguna que otra vez, le recomendaron a los padres que la internaran en un psiquiátrico, pero ellos se opusieron. Por eso la joven siguió con su actitud violenta y pasaba mucho tiempo encerrada en su habitación, conspirando contra el mundo. Y lo curioso es que en la Navidad de aquel año, el padre no tuvo otra idea que regalarle un rifle semiautomático para que practicara en el bosque. Y así lo hizo, practicó con el arma y al parecer se le daba bastante bien. Pero acompañaba esa tendencia con la de leer reportajes sobre los psico-killers más famosos. El 29 de enero de 1979 se produjo la masacre. Brenda Ann Spencer estaba en su habitación, tumbada sobre la cama, aburrida, sin saber qué hacer. Al asomarse a la ventana, vio enfrente a los niños que esperaban para entrar en la escuela elemental de Cleveland. Más adelante, dijo lo siguiente sobre aquel momento: vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. En ese instante, cogió su rifle y comenzó a disparar. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Ya sabemos que Brenda llevaba un tiempo practicando tiro, que era algo que se le daba muy bien, y por eso acertaba con cada disparo. Y lo hacía mientras se reía a carcajadas como si estuviera disparando en una caseta de tiro de la feria. Los niños fueron cayendo al suelo, por suerte solamente heridos, hasta que el director y un profesor se dieron cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a evacuar la zona. Aunque el propio director, Barton Brack, fue alcanzado mortalmente segundos después por uno de los disparos. Y cuando el profesor, Michael Zucker, fue a ayudarle, corrió su misma suerte. Supongo que el siguiente paso fue avisar a la policía. ¿Qué hicieron los agentes? Ante todo, intentar poner fuera de peligro a los niños, pero la verdad es que fue bastante difícil ante los disparos que seguían produciéndose. Tanto es así que uno de los agentes recibió un tiro en el cuello y los demás tuvieron que ponerse rápidamente a cubierto. Poco a poco lograron hacer entrar en la escuela a los niños que estaban heridos, aunque el director y el profesor quedaron allí tirados sobre charcos de sangre. Mientras tanto, los niños eran evacuados por otra puerta, camino a un autobús que los alejara de la masacre. Mientras, la policía seguía intentando frenar a Brenda. Es que Brenda estaba muy bien atrincherada detrás de la ventana y como la policía ya la había ubicado, ella llegó a recibir incluso llamadas de un negociador, pero no paró de disparar hasta que se le gastaron las balas. Finalmente se rindió, la policía la detuvo en su habitación y cuando la sacaron a la calle, los periodistas la fotografiaron e incluso le preguntaron por qué había cometido aquella locura. Y ella, como si nada, contestó lo siguiente: no me gustan los lunes, son tan aburridos. Solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme. Fue muy divertido ver a los niños fusilados. Durante el juicio contra Brenda Ann Spencer, la adolescente quiso rebajar su culpa alegando que durante el tiroteo se encontraba bajo la influencia de las drogas, pero que los investigadores habían manipulado los análisis para que eso no se viera reflejado. Aunque era menor de edad, fue juzgada como adulta, y por el estrado pasaron testigos que hablaron de su carácter violento y de sus deseos de hacer daño a los demás. ¿Cuál fue la secuencia o la sentencia? Brenda fue condenada por los asesinatos del director y del profesor de la escuela y por asalto con arma mortal. La condena fue a cadena perpetua con un mínimo de 25 años y fue recluida en una prisión para mujeres en California. Aquellos psicólogos que la estudiaron en su momento determinaron que sufría incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. Por ello fue tratada con medicamentos relajantes, entre otras cosas porque una vez allí en prisión comenzó a sufrir ataques epilépticos. ¿Y solicitó en alguna ocasión la libertad condicional? Sí, en varias, más de una vez, y en una ocasión estuvo incluso cerca de conseguirla, como ocurrió en el año 2009, pero la viuda del director de la escuela logró frenar ese permiso realizando una campaña pública que tuvo bastante éxito
y en la que participó Charles Miller, que era uno de los niños que fue tiroteado y que entonces ya era un adulto que todavía seguía teniendo pesadillas y que sentía que su vida nunca había vuelto a ser igual. Así que Brenda, que ahora es una mujer mayor, una mujer con obesidad, con cuadros depresivos, sigue en prisión. Nunca dijo arrepentirse de lo que hizo y en la cárcel siempre ha demostrado no tener empatía por los demás. La próxima revisión, por cierto, de esa libertad condicional será dentro de un par de años. Has mencionado a uno de los niños supervivientes, Charles Miller. ¿Se conoce a otros niños que salieron ilesos del tiroteo y que hayan dado algún testimonio ya de adultos? Sí, hay un caso bastante interesante que es el de Chris Stanley. Su historia es muy llamativa porque él fue el niño que fue rescatado por el director y el hombre murió precisamente por eso. Chris le estuvo siempre tan agradecido que de mayor se hizo profesor y dio clases en una escuela muy cerca del lugar de los hechos. Sobre aquella experiencia, la experiencia de aquellos dos hombres, profesor y director, que se arriesgaron por salvar la vida de aquellos niños, dijo Chris en una ocasión: ellos son los héroes de esta historia. Son personas que estaban dispuestas a todo y que literalmente dieron su vida por nosotros. Todos estamos aún muy afectados, pero encaramos la vida como viene. La tragedia provocada por Brenda Ann Spencer se vio reflejada en el mundo de la música. El grupo Boomtown Rats sacó a la luz un mes después el famosísimo tema Odio los lunes, inspirado en la masacre y en la declaración de la asesina. Fue una canción tan polémica que, a pesar de convertirse en número 1 en Reino Unido, fue censurada en Estados Unidos. Vamos a nuestro tercer expediente. Entramos de lleno en otro caso de familia desestructurada que tuvo como resultado la transformación de una muchacha, Melinda Loveless, nacida en Indiana, en Estados Unidos, en el año 76. José, ¿qué sucedió a raíz de la separación de sus padres? Pues parece que a partir de ese momento, y sobre todo cuando su madre vuelve a casarse, Melinda comienza a comportarse de manera extraña, como si no encajara en casa, o incluso como si no encajara en la sociedad. Parece que la ruptura de ese matrimonio, del matrimonio de sus padres, le afectó de una forma poco común. Ni siquiera sirvieron las visitas al psicólogo. La adolescente estaba siempre en estado depresivo y, lo que es peor, con una agresividad latente que le hacía meterse en peleas de manera constante. Tuvo, eso sí, algunas relaciones con otras chicas desde el momento en el que reconoció su homosexualidad, pero tampoco le iba especialmente bien a nivel sentimental. Comenzó a salir con otra joven llamada Amanda Hebrim, pero la relación se rompió poco después para desesperación de Melinda. Hay otra protagonista, una triste protagonista en esta historia. Ella es Shanda Rennie, nacida en Kentucky a mediados del 79. Shanda era buena estudiante y amante del deporte. Después del divorcio de sus padres, su madre y su nueva pareja se trasladaron a New Albany. Parece que Shanda empezó una relación con otra chica, con Amanda, la ex de Melinda, ¿no? Efectivamente, se dio esa casualidad, y aunque Melinda tenía una nueva pareja, montó en cólera cuando se enteró de la relación de Amanda con Shanda. Incluso llegó a enfrentarse a las dos cuando coincidieron en un baile del instituto. ¿Y Melinda llegó a amenazar a la nueva pareja de su ex? Sí, y además fue una amenaza de muerte. Melinda juró que mataría a Shanda y fue algo tan sonado que llegó a su propia madre. Ella, preocupada por la seguridad de su hija, la cambió de escuela y eso provocó cierto distanciamiento entre Shanda y Amanda. Y hay que recordar que la niña tenía apenas 12 años y que el adolescente que la amenazaba tenía 15 por aquel entonces. El día de la tragedia fue el 10 de enero de 1992. Melinda convenció a dos de sus amigas, a Toni Lawrence y a Hope Ripley, y a su pareja Lori Tackett, a que la llevaran en coche hasta que llegaran a la casa de Shanda. Su pretensión era, a priori, darle un escarmiento por lo que había hecho e intimidarla para que no volviera a suceder. ¿Qué es lo que hicieron estas chicas?
Ellas detuvieron el coche cerca de la casa y Melinda, sabiendo que Sanda no conocía en persona a Tony y a Hope y que por lo tanto no desconfiaría de ellas, las mandó para que llamaran al timbre y se presentaran como amiga de Amanda, la todavía novia de Sanda. Cuando tuvieron a Sanda delante, le dijeron que Amanda estaba en peligro, que había ido sola a una casa abandonada a las afueras y que no se había vuelto a saber nada de ella. Presuntamente, ellas querían ir a buscarla, pero querían contar con la colaboración de Sanda. ¿Y Sanda las acompañó? En ese momento no, pero porque su madre estaba despierta y, claro, no quería preocuparla, y le dijo a las chicas que regresaran de noche cuando todos estuvieran durmiendo. Las 4 adolescentes, por lo tanto, se marcharon, aprovecharon para cenar y para asistir a un concierto, y cuando ya era de noche regresaron. Cuando Sanda vio en el coche a Melinda, se asustó un poco, pero después, ante la sonrisa de su enemiga, quedó algo más tranquila y subió en él. Pero no pasó mucho tiempo hasta que Melinda sacó un cuchillo grande, un cuchillo afilado, y lo puso en la garganta de Sanda, exigiéndole que le contara detalles sobre su relación con Amanda. Llegaron a una vivienda abandonada conocida como el Castillo de la Bruja, un enclave lleno de leyendas populares que le otorgaban cierto halo de misterio. ¿Qué ocurrió cuando se bajaron del coche? Lo primero que hicieron las 4 chicas fue atar fuertemente a Sanda, tanto los brazos como las piernas, para evitar que escapase. Después empezaron a amedrentar a la chica de diferentes maneras. Le quitaron los anillos que llevaba, se los repartieron entre ellas, también le robaron el reloj y le prendieron fuego a su chaqueta y le dijeron que el sótano de aquella casa estaba lleno de cadáveres y que el suyo sería el siguiente. Las agresoras decidieron marchar a otro lugar, pero se perdieron en varias ocasiones, hasta que terminaron en un vertedero de escombros fuera de las zonas habitadas. Una vez allí bajaron a Sanda, la obligaron a desnudarse, y entonces comenzaron a darle puñetazos y patadas. Luego, la estrangularon con una cuerda hasta darla por muerta y la metieron en el maletero. José Manuel, parece que además decidieron celebrar la hazaña tomando unas copas. Sí, lo hicieron en casa de Laurie, pero al poco rato ocurrió algo insólito. Empezaron a escuchar gritos a lo lejos y descubrieron con horror que era Sanda, que no había muerto y que estaba dando alaridos desde el maletero del coche. Fue la propia Laurie la que salió, cogió el cuchillo, abrió el maletero y apuñaló a Sanda varias veces. Una vez que la creyó muerta, entró en casa y se cambió de ropa. Luego, algo más tarde, a eso de las 2:30 de la madrugada, se subieron al coche y se marcharon. Pero una vez más, Sanda no estaba muerta. Así es, empezó a gritar de nuevo, por lo que las 2 adolescentes buscaron un lugar discreto, pararon el coche, sacaron a Sanda y le golpearon con una barra de hierro en la cabeza, la misma barra que usaron a continuación para sodomizarla hasta que la dieron nuevamente por muerta. Ya a la mañana siguiente, Melinda y Laurie recogieron a sus 2 amigas y las 4 fueron a comprar gasolina. Condujeron el coche hasta el norte de Madison, buscando una zona apartada. Compraron gasolina, por tanto supongo que la idea era quemar el cadáver, ¿no? Efectivamente, pero de nuevo no era un cadáver, o sea, Sanda seguía viva, pero eso sí, estaba bastante moribunda. La sacaron del maletero, la envolvieron en una manta, con ella a cuestas se internaron en el bosque y pusieron el cuerpo en el suelo. En ese momento le echaron gasolina y le prendieron fuego y se sentaron allí a ver cómo se quemaba viva entre alaridos de dolor. Ya muerta, el cuerpo fue descubierto al día siguiente. Fue el 11 de enero. Fue descubierta por 2 hermanos que paseaban por el campo. Esa misma tarde, Tony Lawrence acudió a comisaría a confesar, a dar detalles del espantoso crimen y a identificar a las otras 3 agresoras. Todas fueron arrestadas de inmediato.
Estas asesinas fueron juzgadas como adultas, ¿no? Sí, pero evitaron la pena de muerte porque llegaron a un acuerdo de confesión con la fiscalía. Además, se tuvo en cuenta que las 4 chicas habían sufrido una infancia, como hemos visto, de malos tratos y de abusos por parte de sus padres, y que algunas de ellas sufrían trastorno de personalidad. Melinda y Laurie fueron condenadas a 60 años de prisión. La máxima reducción de la pena pues podría dejarlas libres en 2022, y bastante jóvenes porque no llegarían ni a los 50 años. Tony y Hope tuvieron una condena algo más baja por su menor implicación en el crimen. En el caso de Tony fue puesta a libertad en el año 2000 y Hope en el año 2011. El padre de la víctima, Steve Charer, falleció de cáncer en el año 2005, con tan solo 53 años, y fue enterrado junto a Sanda, su hija. Su mujer, su esposa, dijo lo siguiente sobre él: mi marido hizo todo lo posible por matarse, excepto poner una pistola en su cabeza. Bebió hasta la muerte. Murió con el corazón roto. Adolescentes asesinan a José Manuel Frías. Gracias y hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches.